bienvenidos a la mesa redonda acerca de la discriminación hacia los judíos. Quisiera empezar presentando a los integrantes de la mesa, que de este lado tenemos a Luis Hernández Flores, a Luis Hernández Rangel, a Rodrigo Pérez Chávez y a David Reséndiz Delgado, y un servidor, Luis Santiago Figueroa. El tema que queremos tratar es la discriminación hacia los judíos. Al ver la película El niño con la pijama de rayas, nos nacen muchas preguntas acerca de qué es lo que estamos viendo ahí. Bueno, lo que pudimos observar es discriminación hacia un grupo que por la diferencia religiosa y cultural se vio en graves problemas. Pero no solamente el hablar de los judíos es hablar de la Segunda Guerra Mundial y del exterminio, que claramente fue una etapa muy oscura, pero también hay historia hacia adelante y hacia atrás. Quisiera empezar hablando un poquito de la historia de los judíos, de cómo es que inició el pueblo judío. Recordemos algunos pasajes de la Biblia acerca de Abraham, que fue cuando Dios encargó a Abraham fundar un pueblo para que siguiera los preceptos de Dios. Después se fue enfrentando a muchos problemas, a guerras, y de acuerdo a pasajes de la Biblia, este pueblo fue, digamos, Dios de alguna manera los hizo a un lado respecto a la religión. Después fue como empezando a surgir de nuevo este pueblo, pero al último, cuando tenían que reconocer a Jesucristo como el Mesías, y estos no lo hicieron, y los judíos no lo hicieron, se vieron en graves problemas, y es cuando empieza la historia de la discriminación hacia los judíos. Bueno, ahora quisiera pasar con Eunice, que va a hablar un poco de lo que es el antisemitismo. El antisemitismo, o más bien conocido como el odio a los judíos, se empezó a usar en la Edad Media, cuando surgió el racismo. Anteriormente se usaba antijudaísmo o fobia a los judíos. Este término abarca varios temas como la religión, el racismo por la raza y la ideología. En cuanto a religión, como bien lo mencionó ya Luis, fue por causas de Jesucristo y que los judíos fueron quienes lo crucificaron. En cuanto a la ideología, es por la manera en que los judíos se comportan diferente a nosotros. Por ejemplo, hay situaciones en las que los judíos usaban sangre de niños para amasar sus panes, y entonces era como su tradición. Sin embargo, pues era visto mal entre la sociedad. Y entonces esas son como las ideologías diferentes a las nuestras, y ahí hay un racismo. También en cuanto a la raza, por su apariencia física. El antisemitismo, aunque empezó a partir de la Edad Media, viene siendo existente desde hace más de 2000 años, y desde ese entonces hasta ahora sigue existiendo la fobia a los judíos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando en el siglo XX que empezaban a migrar los judíos de Europa, se les negaban la entrada a ciertos clubes sociales, a ciertas zonas, e incluso las inscripciones a las escuelas. El antisemitismo no es algo que yo considere que está bien, pero yo creo que las personas deben de tomar como su libertad, donde empieza la suya termina la del otro. Entonces aceptar la diferencia entre uno y otro, y aceptarlos tal cual como son, con sus ideologías, su raza y sus creencias religiosas. Ok, bueno, ahora vamos a escuchar a Luis Hernández Rangel, que nos va a hablar acerca del racismo, ampliar mucho más el panorama.
siempre tiene fundamentos. ¿Desde dónde se origina esta discriminación hacia los judíos? De acuerdo a Hitler, hay una raza perfecta. Por lo tanto, desde ahí empezamos a discriminar a las personas. Hitler lo que buscaba era una clase de ambiente donde las personas fueran perfectas, por así decirlo. Desde ahí empezamos a abordar temas como el Holocausto. ¿Qué es el Holocausto? Viene de la palabra, significa solución final.